No recuerdo. Ahí está. Bueno, buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos aquí en nuestro club de lectura. Vamos a hacer el cierre de nuestro libro del mes, Insomnia, un antecedente rápido de este libro. Eh, Se publicó en 1994 para que nos ubiquemos un poquito en la cronología. Em, Fue en el 94, bueno, una importante aclaración. Antes de este libro, Stephen King había publicado tres de La Torre Oscura, tres volúmenes, los primeros tres volúmenes. Y bueno, porque es importante aclarar esto, después de este libro vino el de Rose Mader, que pues de hecho hace poquito tuvimos oportunidad de leer un librazo. Y bueno, yo les quiero comentar un poquito algo. Hagan de cuenta que nosotros venimos de Desesperación, leímos el otro mes, que es un libro tremendo, que la verdad ya se volvió de mis favoritos. Yo creo que está en un top 10 fácil de mis favoritos. Desesperación, un libro rápido, sangriento, tipo thriller, vámonos, vámonos, vámonos. Y Insomnia, hagan de cuenta que no me dio un bajón, sino algo totalmente diferente. Una lectura más pausada, más calmada, que se va más tipo como novela clásica, que va ahí poco a poco, hasta pues digamos el clímax final. Y bueno, la verdad es que yo no conocía nada de este libro, me lo habían recomendado mucho, otros lectores, ustedes también otros lectores en los grupos de insomnio, sí está bueno, pero ahora entiendo por qué hay mucha disparidad. Había unos comentarios que decían, saben que me aburre, otros me gusta mucho, y yo ya entendí por qué, bueno, mi percepción personal. No sé ustedes qué apenas, pero este es un libro que sin duda, se disfruta más si has leído algo de La Torre Oscura, la verdad. Este es un libro, al menos para mí, entendí muchas cosas, entendí que en los otros volúmenes, ya no leemos el último, yo no lo he leído, me explican, me hacen énfasis, sale el mero malo de la historia, sabemos que hay un antagonista, lo platicamos, y la verdad es que en términos generales fue un libro de que para mí vino de menos a más, porque les voy a decir algo, cuando empecé a leerlo, yo no le agarraba el libro para dónde iba, nomás era un viejito, literal, que tiene insomnio, valga la redundancia, y va más, se van complicando las cosas, ya vemos, estamos viendo esto porque tiene la insomnia, valga la redundancia, y antes de comenzar con el libro, ya en sí, les quiero, bueno, que ustedes me comenten algún sueño que ustedes recuerden mucho, puede ser también pesadilla, algún sueño muy vívido que hayan tenido ustedes. Les voy a comentar yo uno que me acuerdo mucho. Este es cuando estaba adolescente. No sé por qué, bueno, los sueños son raros. No sé por qué en un sueño que tuve, y me acuerdo todavía mucho, estaba en una ruleta rusa y al último me estaba persiguiendo Terminator. Y fue ahí cuando me desperté. De hecho, yo diría que empezó como algo bonito, que estás como, me acuerdo que estaba como en una feria. Y al último, no sé por qué, al último me estaba persiguiendo, pero el Terminator, el de metal, el que sí se acuerdan de que es así como los robots, ese es el T-800 me estaba persiguiendo y es ahí 800. cuando me desperté. Entonces, vamos a comentar contigo, hacer algo, puede ser pesadilla, sueño que tú recuerdes mucho, puede ser desde antes o reciente, no pasa nada. Claro, primero que nada, buenas tardes a todos. Sí, ya los extrañaba, ya tenía casi medio año que no los veía. Ahorita pues se dio la oportunidad y aquí estamos. Más que nada también porque pues me di tiempo para leer este libro. Sí, he estado ocupado varias presiones por ahí personales todavía, pero me estoy dando mi tiempo para alcanzarlos porque de hecho todavía me falta por ahí el 6 de La Torre Oscura, pero ahí la llevamos. Ya terminé empezando, bueno, con lo que me dices acerca de la pesadilla. Sí, ahorita que lo estás comentando, recuerdo una también de adolescente. Fíjate, fue tan vívido ese sueño que, o sea, todavía lo recuerdo. O sea, recuerdo o sea, fue muy poco, pero lo que recuerdo fue muy como si hubiera sido real, ¿no? Me acuerdo que estaba en una barca, en una balsa, y que nos estaban persiguiendo unos, rateros, no sé, pero traían pistola. Entonces yo me paro en la barca
y oigo cuando dan el primer balazo, cuando tira el primer balazo, y siento cómo va penetrando en mi parte de las costillas, pero así, o sea, poco a poco, o sea, algo tan vivido que sentí, no sé, el fuego, cómo se siente sin yo nunca haber sentido eso, claro, ¿no? A lo mejor por películas o demás, pero lo sentí tan real que en ese mismo instante, pues me estoy cayendo de la barca, pero al mismo tiempo como que estoy muriendo, no sé, y me despierto, pues ya se imaginarán, ¿no? Todo sudado, todo espantado, y todavía agarrándome, ¿no? Tocándome las costillas a ver qué me había pasado. Así a ese nivel, y ese le recuerdo, pues casi no recuerdo yo sueños, pero ese sí lo sentí muy vivido en cuestión a eso. Ahora, metiéndonos de lleno a lo que es insomnia, pues también te doy la razón en esta cuestión de que si la persona no ha leído o no se ha metido de lleno con los de la Torre Oscura, como que sí está un poco pesado, o al menos a mí se me hizo así, como dices, un poco lento, lento, va a más, y al último me dejó con más dudas de lo que yo ya tenía, ¿no? Así de que claro, como siempre, Stephen King, lo que siempre me ha gustado de él son las referencias, ¿no? Las referencias, como que, pues, el Rey Carmesí, como eso, pasa ahí, de cuando se inunda, ¿no? Ahí Derry, de la biblioteca, Holland, Holland, así, ¿no? Tenemos también de el cementerio de mascotas, cuando atropellan al niño cuando entran ahí, o sea, y digo, a lo mejor se me pasaron algunas, pero wow, o sea, eso es lo que a mí es lo que me mantiene todavía voy a seguir leyendo, ¿no? Muy, ya de como que de la mitad hacia adelante más entretenido, ¿por qué? Porque llegó esa parte de la Torre Oscura, pero igual, ahorita estoy yo con la de Canción de Susan, voy como a la mitad, no sé, yo digo, no me quiero adelantar, pero todavía me queda la duda quién es ese niño que tiene que salvar, o sea, esas vueltas que le da, ¿no? A los libros, porque yo también voy así como que la que van a cuidar es a la cuata que viene de feminista y wow, de repente no, es que no fue esto así. Y esos, como que esas intrincadas me gustaron, ¿sí? Y luego cambió. Y yo cuando dijeron, es que es un niño, wow, Jake, o no sé, algo así me imaginé, ¿no? De los Patrick, que ya están ahí con el pistolero. Dije, sí, ojalá, y seguí, nada más por esa razón, ¿no? Como que me metí más, pero no. Ya digo, hasta ahorita no sé si en la séptima o en esta, me dé algo pero esperaremos, ¿no? Pero sí, 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 me agradó esta insomnia. ¿Por qué? Porque me dejó con insomnio. Estaba todas las noches leyendo, queriéndolo terminar, y pues bueno, se dio creo que lo terminé apenas el miércoles. Dije, no, ahora sí entro, porque sí, ya quiero verlos, y aquí estamos. Esa es mi opinión. bueno, tú, Darío, ¿tienes algún sueño, pesadilla que hayas tenido? Y a grandes rasgos, ¿qué te pareció eso? Eh, no soy de recordar muchos sueños, pero yo les había comentado en un momento que Desesperación, cuando lo leí, tendría 15 y me dio como un poco de miedo algunas escenas. Y en ese momento recuerdo tener un sueño que, como siempre, los sueños mezclan todo, mezclaba un poco la, la estructura, el edificio de la escuela donde yo iba, la secundaria, que es como muy vieja, bastante tétrica, con el barracón de la mina donde entran Stevens y Cynthia, que es donde encuentran los cantar, donde les agarra esa cosa rara, digamos, no sé si ubican la escena que les estoy diciendo, cuando están buscando a Johnny, que es como muy terrorífica, ven los fiambres colgando, y, o sea, eso, tengo como muy presente ese sueño de correr eh, entre salas, salones, un salón atrás de otro, digamos, y nunca poder escapar y había fiambres colgando, una radio que suena de fondo y mezclado con compañeros de la secundaria y alguien que iba todo el tiempo conmigo, como pasa siempre en los sueños, yo la, no la veía, pero sabía que estaba con Cintia, digamos, como intentando escapar de ese lugar. Eh, y Insomnia me encanta, es uno de mis preferidos. Eh, me pasa lo mismo como dices a él, o sea, tiene tantas conexiones que es buenísimo, es buenísima la cantidad de referencias continuas que te vas.
encontrando el pájaro que ve volando Ralph arriba de la fundición. Bueno, ¿Cómo, cómo? No, no, Hay alguien dijo algo. era por el trabajo. Eh, bueno, sí, sí, me encanta Insomnia. A mí no me molestan los libros que tienen un ritmo lento, digamos, como me gusta ese desarrollo lento que tiene Stephen King, que a mucha gente le irrita, eh, y si bien me gustan los que tienen mucho ritmo como desesperación, eh, me encantan también los que tienen otro ritmo. Siento que este tiene un ritmo muy parecido a Un saco de huesos, que va muy a poquito y te va llevando hasta meterte de lleno. Y sí me parece que es una flayada total el libro, un delirio como hermoso, pero bueno, tiene esas cosas de todo el misticismo que rescató nada, de muchos lugares así, mucho esoterismo, digamos, que es para mí como una excepción en los libros de King. Y a mí me gusta eso, entonces le suma el libro, me encanta. Muy bien. Claro, ¿qué fue algún sueño, pesadilla que nos puedas platicar? Y que a grandes rasgos, ¿qué opinas de eso? ¿Algún sueño? Bueno, cuando yo estaba en los 20 soñaba mucho y tenía muchas pesadillas y eran como cine catástrofe, ¿sí? Tuve una época en la que soñaba con campos de concentración, horrible, súper opresivo, muy específicamente con campos de concentración nazi, ¿sí? Y, y eso estaba combinado con sueños de inundaciones. Como se imaginarán, le tengo terror a las inundaciones, digamos, como, no sé, tsunamis que se llevan todo, que se llevan la ciudad entera, de que no tenés dónde escaparte porque estás en una ciudad, bueno, ese tipo de sueños. Curiosamente, no me perseguía nadie específicamente, salvo los sueños de campos de concentración, sí, pero en el tsunami era como un desastre natural, era horrible. Eh, me llamó la atención lo que dijo Asael, que sintió cómo le entraba la bala. A mí sí me ha pasado eso en algún sueño, que uno sueña que se muere y es muy difícil quedarse hasta el final de la muerte del sueño, como que te despertás antes. A mí una sola vez me pasó que sí soñé casi hasta el final y después te despertás porque es inimaginable para nosotros que viene después de la muerte, ¿no? Y ahí uno se despierta. Insomnia es uno de mis libros favoritos de Stephen King. Se lo digo así. No es que no le encuentre ningún defecto, tiene algún que otro defecto que sí me molesta, pero me parece una obra maestra. La cantidad de referencias a otros libros que transcurren en Derry, me parece que con eso uno podría escribir una tesis directamente. Y, y no estoy tan de acuerdo con Manu y Asael con que es fundamental leer esto para La Torre Oscura. Me parece que no. Me parece que lo de La Torre Oscura es tangencial, porque en ninguno de los libros de La Torre Oscura aparecen estos seres, ¿cómo los llaman? Los de larga vida. Eh, ¿Cómo se llama? Long time y short time. eh, los que parecen El marcianitos, los propósito. doctores. Sí, pues es que los llaman de diferentes formas. Por ejemplo, ellos se refieren que no nos han llamado ángeles. Y más bien lo usan mucho en la novela, les hablan como los doctores bajitos y calvos. Y Claro, Los los describen mucho así. los doctores bajitos, pero cuando ellos hablan entre ellos y cuando hablan con Ralph, le cuentan que ellos, digamos que los seres humanos son los de corta vida y que ellos no son eternos, pero son casi eternos, como que están en un nivel intermedio, es middle management, por eso no saben un montón de cosas, eh, como que son laburantes.
de la Torre Oscura, ¿sí? Así que bueno, es una novela que me encanta por varios motivos. Tenés, por un lado, esta, esta dicotomía entre el destino y el libre albedrío. En el caso de Ralph, como que no le permiten del todo ejercer su libre albedrío y ese es un tópico que se desarrolla dentro de la novela. Por otro lado, a mí me encanta de King que él se pone a reflexionar sobre estos sectores de la humanidad que están siempre relegados, ¿no? Por un lado los niños y por otro los viejos. Y estos viejos que están ahí, que llevan como una vida anónima y que tienen como su circuito de circulación y que los jóvenes de repente ya los dejaron atrás. Y justamente ese viejo eh, que está prácticamente solo quedó atrás del ritmo de la vida cotidiana y que solamente puede circular en ese ámbito de los viejos carcamales, ¿no? Y de repente se convierte en el protagonista de toda la acción. Y creo que Mm. eso es todo por ahora. Adriana, ok, muy interesante, Carlos. Ahorita, bueno, ahorita quiero comentar un punto que dijiste, que tocaste. Adriana, ¿algún sueño o pesadilla o que tuviste? Y a grandes rasgos, ¿qué opinas de este libro? A ver, mira, tengo dos sueños. Uno que es tragicómico, por decirlo de alguna forma, porque igual fue en mi adolescencia, como ustedes estaban contando, yo tenía como 14 años cuando me pasó esto. Estaba soñando que iba a mi colegio y que era de noche. Y que yo andaba en un patio que en el colegio no existía, pero yo veía que andaba en un patio y estaba todo tan oscuro y que de repente de debajo de la tierra empezaron a salir unas manos y que me agarraban el tobillo, no andaba nadie, no profesor, y no podía arrancar. Y claro, efectivamente cuando me desperté de esta situación, porque estaba muy desesperada por salir, tenía la sábana enrollada en mi tobillo. Estaba yo durmiendo tirada en mi pie. Es como tragicómico. Y lo otro no lo voy a contar porque igual es como muy fuerte. Fue como, como Caro soñé, me recordó mucho ese sueño. Soñé con el golpe militar acá en Chile. Entonces, yo en esa época todavía no nacía cuando fue el golpe, pero ya estaba por llegar a este país, a este mundo. Y no, vi cosas en ese sueño que después supe que se habían pasado. Entonces, no la quiero contar ni me quiero acordar más. ¿Qué me parece Insomnia? Es uno de mis libros regalones, uno de mis libros favoritos. Es un libro que, si bien es cierto, cuesta arrancar, porque es la segunda vez que lo leo y me pasó lo mismo. Siento que es como una técnica que usó King para demostrar el cansancio que tenía Ralph. Ralph. Siento que es eso, que es lento, es cansado, es pesado, porque venías noches sin dormir. Va acelerando con el curso del pasar de las páginas, sí, va acelerando, agarrando un ritmo que es impresionante. Me gusta porque como decía Caro, es un viejo que se vuelve protagonista de una historia y el héroe de una historia que para muchos los viejos ya pasamos a ser un punto aparte. Ya no somos parte de la sociedad, somos como de alguna forma discriminados. Y que él se haya vuelto un protagonista y tan importante en la historia y salvar la vida de la chica, salvar la vida de este niño que decías a él, lo vuelve un personaje súper potente. Y eso me gusta mucho de ese libro. Miren, algo que, bueno, yo creo que más o menos coincidimos todos. Algo, por ejemplo, que me gustó mucho y bien mencionabas a él, Darío, bueno, todos lo hemos mencionado, son las conexiones con otros libros. Bueno, yo creo que dijimos hasta él dijo digamos que las más evidentes, ¿no? La de Derry, la de Mike Holland, de que sabemos que todo está vivo en los 90, que bueno, porque acuérdense que lo de Derry pasó en los 80,
en el libro, ¿va? En los 80s, cuando fue el encuentro con It. Bueno, en el 90, entonces en el 94 todavía está vivo Hannon, lo del cementerio de animales, lo de la torre oscura, y algo que me gustó mucho de este libro, fíjense, es donde, bueno, fueron dos cosas, donde transcurre la acción, que es de R, de que aquí se confirma un poquito lo que pues ya intuíamos en It, que, por ejemplo, yo siempre pensé que eso había, había impregnado de maldad a Derry, ¿va? Bueno, bueno, lo veíamos así en el libro, ¿va? Medio lo explicaban, de que lo imbuía de maldad, porque siempre había cosas raras. Ahora con esto nos damos cuenta que no, que de Derry siempre ha habido algo de que la gente sea loca o que siempre suceden cosas. Eso se me hizo interesante, porque, por ejemplo, nuestro protagonista, Ralph, menciona que después de los eventos de la catástrofe que hubo de la inundación, dice que mejoraron las cosas, pero dice, pero como que mejoraron las cosas un poco, pero que todavía algo ahí medio raro con la gente de Derry. Eso me gustó, que se dé continuidad. Sí considero que este libro Insomnia es como una secuela espiritual de It, una secuela espiritual tipo como la de, yo creo que sí la recuerdan, la de la zona muerta, y bueno, sí, la zona muerta y Cuyo, que No te en olvides Cuyo se menciona de, no te olvides de la que creo que ya lo leímos, el que transcurre en el de Sarah Love, el de Sarah Love, ¿cómo se llamaba el ah, libro? El de la mujer negra que mataron todos y que Ah, la de Saco de un saco Huesos. de huesos, un saco de huesos. un saco de huesos. De hecho, Ajá. Ralph es el que le da al protagonista de un saco de huesos el consejo de irse de vacaciones. No sé si se acuerdan. Ah, sí, es Wow, no lo cierto. De hecho, las recordaba. voy a leer, sí, es cierto. Sí, es Buenas, cierto, que había un viejito, ¿ah? Que le Hola, hablaba. Mar. Hola, Max, Di- ¿cómo estás? bien, bien, No, bien. no me acordaba de eso. ¿Se Tremendo. acuerdan? Mira, Son esos pequeños guiños voy a leerlo. que son Ajá. importantes. Sí, sí. Ah, ok, Ah, sí, sí, cierto. Entonces, bueno, haz de cuenta, Matt, estaba recapitulando que Sí. sí es cierto lo que dijo Caro, que Insomnia es bueno, yo les comentaba que es una secuela espiritual de It. ¿Por qué? Porque transcurre en la ciudad y nos dice un poquito de los hechos que sucedieron cuando pasó lo de eso, lo de eso. Es como una tipo secuela, tipo como cuando en de la zona muerta y Cuyo, que en Cuyo te mencionan unos personajes de unas situaciones de la zona muerta, que a lo mejor obviamente no es necesario leer el otro libro, pero pues sí te da más un enfoque de las situaciones o de por qué los personajes. Este se me hace así, me gusta mucho, es una tipo secuela espiritual, les repito, y sí es cierto lo que dice Caro, la secuela espiritual de este libro de Insomnia sería un saco de huesos porque pues está el personaje de Ralph, que tengo que leer otra vez ese para ubicarme más. La verdad, ahorita voy a hacer eso, en cuanto caiga aquí, me voy a ir a leer ese cacho, porque saben que me acuerdo que cuando leí se me hizo, pues ese viejito que le estaba aconsejando, pero ahora sí me interesa, ahora sí ya sé quién es el viejito, ahora sí me gusta el personaje, me gustó, y bueno, más, para preguntarte, para que estemos en la misma sintonía todos, eh, Sí, dime. algún sueño, pesadilla que tú hayas tenido, que nos puedas platicar también, y qué te pareció a grandes rasgos este libro de Insomnio. Eh, Sueño que haya tenido. Pues a lo largo de mi vida he tenido varios sueños que parecen pseudoproféticos. De repente sueño meses antes que me voy a topar con alguien o que voy a estar en cierta situación. No es como si pudiera cambiar nada, simplemente son como que sueños que se convierten en déjà vus, pero me pasaba muy seguido, muy, muy, muy seguido. Al punto de que recuerdo mucho que asustaba a mi familia porque soñaba
con ciertos funerales que iban a pasar. Y pasaron pues como una década y esa situación pasó tal cual, seguidita. Soñé con 3 funerales y tuve 3 funerales seguidos en la misma semana, muy parecido a la situación del sueño. Fue que eso es lo más extraño que me ha pasado en cuanto a sueños. Y el libro de Insomnia sí me gustó. Se me hace que es un libro que disfrutas más y ya has leído otras cosas, obviamente, de Stephen King. Pero tal cual como un libro me gustó mucho. Me entretuvo mucho. Concuerdo con lo que dijo Manuel, que se me hace una secuela, no nomás de It, se me hace una secuela en general a ciertas cosas da mucho seguimiento a varias cosas de los libros de Stephen King. Como una secuela, como que quiso hacer una secuela de varias cositas. Estuvo muy bien. Me gustó que básicamente fuera como una recreación del cuento de las Morias, pero en vez de 3 brujas fueron 3 enanitos calvos, todo chido. Me gustó mucho la recreación que hubo en ese aspecto. El destino, pasar un legado, sacrificarte por el futuro. En grandes rasgos me gustó mucho el libro. Fíjese, algo bueno, no sé cómo ustedes lo vieron. Este libro lo escribió, digamos, en el 94. Ok, estamos, ubiquémonos en la época 94. Ok. Y A mí Asael lo que quiere me decir gustó mucho, algo. ajá, Asael quería decir Ah, algo. mira. no, Sí, 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 antes de que se me coméntame, vaya, continúa, por favor. Ajá, la idea ahorita, por lo que había dicho nada más, está Caro, de las personas, que lo que trata las personas vulnerables, ¿no? En el libro comentaba de los niños, de tercera edad, y yo también ahí, agregaría, pues, a las mujeres, ¿no? Que en De este las caso también personas se le con da mucho con discapacidad. cuestión femenil, Y a las personas con exacto, como que discapacidad. siempre envuelve mucho a estas partes, ¿no? ¿En qué? En que los viejos carcamales ayudan a los niños, en este caso, pues al niño que se tenía que salvar, más el que él tuvo que salvar, y aparte, ¿no? A la mamá, a la golpeada y todo esto, o sea, defenderla de todas esas arbitrariedades que hacen, pues, las personas malas en este caso, ¿no? O sea, esa vulnerabilidad que tienen esas personas. Pero en sí era ese el comentario, antes de que se me pasara. Gracias. y bueno, fíjate, retomando eso, o sea, por ejemplo, que hablas de las personas vulnerables, y por eso les decía del año de publicación. Acuérdense que el motor, digamos, de la historia, aparte del insomnio, bueno, obviamente, de las consecuencias del insomnio, es la famosa conferencia. O sea, a mí me dio como entre risa y lástima cómo estaba hablando del tema de que todo el detonante es que va a venir a ver una conferencia de una mujer antiabortista. Bueno, no, pro aborto, por las mujeres, pro aborto. Y el problema de que, pues obviamente, los antiabortistas están completamente en desacuerdo que vaya a ser y es donde se genera el conflicto, así de manera general. Pero, o sea, increíble cómo King lo escribió esto, lo describió en el 94, y cómo esas problemáticas todavía las tenemos ahora. Independientemente de que pensemos que si es buena o mala idea, eso ya es independiente, pero cómo lo manejaban. Recuérdense que hay un personaje, recuérdenme quién era, que cuando lo estaban platicando este tema de que iba a venir la Susan Day, iba a venir Susan Day, el que se lo describía a la situación a nuestro prota, Ralph, yo creo que era el mismo King. Yo pienso, yo me imaginé que era el mismo King narrando, pues, narrándolo. Y al último, él decía, están igual de locos unos que otros. Entonces a mí me dio mucha risa, dio a entender eso. Y ahora en la actualidad podemos ver que este tipo de problemáticas todavía se dan, ¿verdad? Desde la pro aborto y digamos, la gente un poco más conservadora, obviamente con tintes religiosos, por lo regular este tipo de grupos o apoyados por todavía sigue habiendo muchas peleas, todavía sigue gente herida y ha habido, bueno, no sé si muertos en estos últimos años, pero todavía sigue siendo un debate que todavía divide mucho a la población. Entonces, lo hemos vivido aquí en Juárez, aquí en nuestra ciudad, y
El, o sea, increíble cómo algo que, una situación que se escribió, todavía sigue. ¿Qué ibas a comentarnos? ¿Qué puedes comentarnos? Sí, no, complementando lo que estás diciendo, acá en mi natal, Gringolandia, en mi ciudad donde vivo, recuerdo mucho que cuando me mudé para acá, había una clínica que daba mucho apoyo a las mujeres, en especial, en específico a madres solteras o pues, mujeres en situación vulnerable. Era una clínica específica para ellas. En esa clínica se realizaban abortos, entre otras cosas, pero era conocida porque pues ahí te podías practicar un aborto. Bueno, no había día, no había día en la que todos los caminos para llegar a esa clínica estuvieran bloqueados por manifestaciones de gente peleándose, o sea, gacho, o sea, gacho. O sea, porque no nomás había gente que iba a esa clínica pues, a hacer un aborto, o sea, realmente era porque daba medicamentos, seguimiento de tratamiento a mujeres vulnerables y esa clínica siempre tenía protestas, siempre tenía, era muy complicado llegar, o sea, siempre estaba bloqueado. Al punto que pasaron 3, 4 meses y la tuvieron que cerrar por petición de la ciudad. ¿Cerraron la clínica? Entonces, la tuvieron que cerrar, o sea, la ciudad les pidió que la cerraran porque ya estaba causando muchos problemas, o sea, básicamente como la ciudad es El Paso, es en Texas, como el estado es muy conservador con ese tipo de situaciones, realmente la ciudad no apoyó a la clínica y decidieron mejor cerrarla porque estaba causando, pues según ellos, muchos problemas, pero eran, digamos que las mismas 30 40 personas que pues hacían mucho ruido. Y al final como Ganaron. en ese momento ganaron básicamente. Es decir, eran muy conservadores el gobierno en ese momento y decidieron cerrar la clínica. Hasta ahorita no ha habido otra lugar por el estilo. Esto ya tiene unos 6 7 años. No ha habido peticiones para volver a abrir clínicas con ese mismo, este, Sí, con la misma digamos, labor, sí, con la misma labor social ajá, y sanitaria, vamos a decirlo así. y siempre las han bloqueado, o sea, llevan 5 o 6 años que han querido y nunca las han podido hacer. O sea, realmente es la situación que describe el libro es muy parecida a lo que se sigue viviendo en este lado del charco. O sea, sigue siendo muy actual y tristemente, como dice Manuel, o sea, a lo mejor es los que defienden una ideología no lo hacen de la manera correcta y los que no la defienden pues atacan de más, o sea, no se ponen de acuerdo, realmente los afectados tristemente pues son los grupos vulnerables y pues sigue siendo la realidad, sigue siendo la realidad. Además, bueno, en Estados Unidos cada estado tiene el derecho de decidir por sí mismo si van a permitir o no van a permitir el aborto. No existe Ajá. no existe la posibilidad de que haya una ley nacional para, para practicar el aborto. Acá en Argentina hay una ley, pero no se cumple. Hay una ley bastante reciente, tiene 3 años. ¿Cuántos años tiene, Darío? ¿3, 4 años? Sí, tres más o menos, tres, cuatro. Pero y en algunas provincias muy conservadoras se dice que, bueno, que sí, que la ley se puede aplicar, pero que los médicos tienen derecho a negarse por objeción, ¿cómo lo llaman? De conciencia. Entonces, en la práctica no se permite realizar abortos ni siquiera a niñas violadas, ¿no? Nenas de 12, 13 años que fueron abusadas, no se les permite practicar un aborto. Eh, Hay una ley en Argentina que está desde el 1907 que se podía practicar un aborto que era legal si la madre corría peligro o si había habido abuso. Ni siquiera esa ley que lleva más de 100 años se cumplía del todo. Sí se podía cumplir legalmente, se podía hacer legalmente,
Pero bueno, es un problema sanitario, les diría, más allá de los derechos o los no derechos, las mujeres que quieren abortar van a seguir abortando y Sí, en es mejor condiciones, darles un lugar seguro donde puedan practicarlo. O sea, realmente no. O sea, la mujer que lo quiera hacer lo va a hacer y es mejor, sí, pues darles un lugar seguro, realmente, o sea, cuidarlas. sí, y mujeres en situaciones, no sé, que sus maridos no les permiten tomar anticonceptivos, mujeres golpeadas, todas estas situaciones que atraviesan el problema de el derecho al aborto o no, más allá de lo que uno piense individualmente, es una cuestión que no es filosófica, sino que tiene que ver con el conservadurismo de, digamos, decir, bueno, las mujeres no deberían tener derechos a decidir sobre su propio cuerpo, que básicamente tiene que ver con esto, ¿sí? Y por otro lado, eh, roza muy, muy centralmente con el tema de la violencia doméstica. Así que bueno, creo que King lo trata de una manera bastante divertida en el libro, más allá digamos, las escenas no son extremadamente dramáticas, salvo al principio cuando Ed le da una paliza a Helen. Y ahí se destapa como toda la olla de lo loco que estaba Ed Dipno y el tiempo de maltrato que ya llevaba, a pesar de que tenía una bebé muy, muy chiquita, ¿no? Este es uno de los libros de la segunda época de King, cuando se adaptó al cambio de mentalidad del siglo XXI, vamos a decirlo. Sí, estos libros de esa época tienen mucha conciencia social, mucha crítica social. Y como tú comentabas, Caro, acá en Chile igual hay una, mira, está por abolirse. Pues bueno, el presidente que tenemos ahora es muy conservador, es un republicano. Y resulta de que aquí en Chile hace como 8 años, yo creo que si no un poco más, hay una ley que permite el aborto en tres causales. Abuso, eh, vialidad de que el niño nazca con vida o cuando hay un riesgo de vida de ambos, o la madre o el hijo. Esas eran las tres causales que existían acá en Chile y ahora este presidente que tenemos ahora, este señor, está en contra también del uso del anticonceptivo y él es pro vida. No sé si se irá a abolir esa ley, pero desde hace harto tiempo está esa ley vigente. Ahora, con respecto a lo que se muestra en el libro, si la violencia es la parte más gráfica, eso, bueno, y el final, que es muy gráfico, pero en contra de la violencia, todo lo que estaba viviendo Helen es fuerte. Es fuerte, tan fuerte que le llegó a tomar la decisión de ya no estar con un hombre, de quedarse, por decirlo de alguna forma, decidir o darse cuenta de que no necesita un hombre a su lado y que prefiere ser lesbiana. Ujú. Sí, o le dio como aversión a los varones, ¿no? Sí, sí. Sí, Sí. en esto que estaban diciendo, sumo acá en Mendoza, en Argentina, es una provincia muy cerrada, digamos, muy conservadora, probablemente una de las más del- de la Argentina, y la ley, digamos, está vigente, obviamente, porque es Argentina, pero hay en la mayoría de los hospitales un comité cristiano, entonces derivan a las mujeres a horas de charla para que las convenzan de, ¿no? Esa es la estrategia en la zona. Sí, y obstaculizar, digamos. En Tucumán se dio el caso de esta nena violada a la que le dieron tantas largas y después murieron los dos, murieron el bebé y la mamá adolescente. Entonces tenemos ¿En casos como serio? eso. Sí, sí, sí. Como que obstaculizaron que le practicaran el aborto, la nena había sido violada y no sé si no tenía algún problema de maduración la nena. Y se obstaculizó
el cumplimiento de la ley porque la madre lo pidió. eh, la nena tuvo que parir y después murieron los dos al poquito tiempo, la madre y la hija, porque también el embarazo adolescente trae riesgos muy específicos, ¿no? Así que bueno, y estamos hablando de adolescentes para abajo, los adolescentes recién estrenados, ¿no? Chicas de 13, 14, 15 años, es un problema bastante serio. Acá también están cambiando las políticas, como que se está tratando de inculcar una mentalidad de valorar como en los años 50 a la mujer obediente, a la mujer que se quede en su casa a cuidar a los hijos, etcétera. Eso Eh, Entonces está muy bueno. quieren ir para atrás. ¿Cómo? Quieren ir para atrás otra vez. Quieren ir para atrás, quieren ir para atrás. No tiene nada de malo quedarse en la casa y cuidar a los hijos, pero que sea obligatorio es un problema. Así Sí, o que, sea, que sea por elección, no por obligación. exacto. Así que bueno, ese es el costado, digamos, donde pone en la mesa el tema del feminismo, por un lado, el de Susan Day, que es como una especie de oradora demagógica, ¿sí? Me encanta el personaje del policía, no me acuerdo cómo se llama. El policía que lo conoce a Aarón, y que dice, la odio profundamente porque, y no tiene que ver con sus ideas, sino que viene a revolver toda la porquería que hay en Derry, porque sabemos que Derry es un lugar complicado como lo es Texas, ¿sí? Como lo es Texas. Sí, Derry sí, y sí. Texas están ahí, es como si fueran mundos paralelos, pero igualitos. Eh, si bien, o incluso, bueno, la parte yankee, porque Stephen King escribía sobre todo sobre los yankees, ¿no? Pero Texas es más conservador todavía. Y Eh, bastante, sí. bastante, sí está. O sea, Eh, por ejemplo, yo que vivo en zona fronteriza no se siente tanto, pero realmente en cuanto te mueves a una hora y media de la frontera, notas mucho el cambio. Y sí, entre más te adentras, notas mucho el cambio. Y estar curioso porque al lado tenemos a Nuevo México, un estado bastante más conservador, digo, bastante más más, liberal, más con progres, sí. leyes, ajá, con leyes sí, bastante más estrictas, si se quiere, pero la gente es mucho más liberal y te puede, o sea, realmente no. La gente, cuanto más te entras al estado, es más liberal todavía, o sea, es demasiado el contraste, o sea, literalmente los separan una hora de diferencia de camino y es completamente la cultura, la gente grande es muy diferente, Yo el único lugar de sobre todo Estados yo. Unidos donde estuve fue en Texas. Y me impresionó mucho porque es todo muy lindo, muy civilizado, pero los niveles de racismo y de xenofobia que hay en Texas es algo que yo nunca vi. Digamos, los únicos que viajaban en ómnibus, en bondi, nosotros decimos en colectivo, eran los negros y los latinos. No había gente blanca y los colectivos eran hermosos. Mi mamá y yo nos subimos a un colectivo y la gente nos decía, no, ustedes no tienen que subir ahí porque eso es para gente, para otra clase de gente. Ni siquiera te decían abiertamente el racismo, ¿no? Ah, Eh, no, porque ellos no son racistas, simplemente sí, sí, separan, ellos, sí, ellos sí, se sí. mantienen separados según ellos, No, no no, son pero racistas. súper racista, pero muy polite al respecto, un racismo muy polite. eh, y un conservadurismo bastante impresionante, como gente muy amable que te ponía los pelos de la nuca de punta, porque vos decías, cómo se esconden todas estas miserias humanas detrás de esa educación impoluta, ¿no? Esta cosa súper eh, civilizada, pero al mismo No, tiempo, atrás de la religión, mucha gente utiliza de excusa eso, que sí, no, eso no es cristiano y que, o sea, realmente
Y actualmente ha habido mucho, pues con este presente que tenemos acá, el Cheto, realmente ha habido mucha crecimiento en esos grupos. Realmente se ha sentido más como que se han malentonado bastante, que era un problema que ya había antes con cuando entró la última vez, pero con gente así como Charlie Kirk, como ese muchacho que iba a las escuelas a platicar. Ha habido otros que han radicalizado más los movimientos. O sea, como él hay varios por el estado y por el país. Y sí, sí, sí se ha notado mucho el cambio, para mal, a mi punto de vista. Porque Bueno, se ha querido popularizar el hecho eso, de que Trump ese... esté Ujú. ahí influyó sobre todo también todas las presidencias en América Latina, ¿no? Esto es algo que pasó. Sí, Darío. No, antes de que perdí, estabas nombrando a Susan Lake y cuando lo leía, parecía que King la hubiera resucitado del corte de la cabeza, se lo hubiera cosido y le hubiera puesto otro nombre de Kai Mackay. El último libro de. O sea, es tan parecido al personaje, el último libro de Holly, no me acuerdo cómo se llama, eh, que Holly le hace de guardaespaldas, eh, que parece que fuera el mismo personaje resucitado 20 años Sí, después. sí, modernizado, pero es el mismo, esa cosa muy Sí, hipócrita sí, sí. sí. Nada, eso, me vino eso cuando estabas hablando. Ay, ¿cómo se llamaba la novela? La última, ¿no? Que leímos. La última, sí, Sí, se sí, me fue, me pasó tan de largo que se me fue de la cabeza. sí, sí. A mí es un libro que no me gustó de todas maneras, el último ese de Holly. No estuvo mal, pero estaba aburrido. Ajá. Sí, a mí tampoco me gusta. Y Sí. eso que soy No fan me de Holly, spoileen, no pero me no. spoileen. No, 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 pues no, no sé qué te podría spoilear, la verdad. No sé si eso es bueno o malo. Es Dice, más algo policial que que está otra cosa, es como más, tiene más de policial que de otra cosa. Y por otro lado, el personaje este de Holly se está volviendo un poco monótono para mí, pero bueno. Pero ya me aguanté 5 libros de Holly sin quejarme, ¿eh? A mí me gusta bueno, Holly, pero me parece que se está poniendo, se está agriando el personaje. pues a mí se me hace que al rato va a sacar otro, ¿eh? Yo Sí. casi Ya estoy dijo que seguro va a que sacar. Yo siento que lo mejor que tiene Holly es cuando interactúa con cosas sobrenaturales. Y Sí, no lo está haciendo. totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Sí, sí, sí. Te escuchamos, pues Manu. ¿qué otra cosa les iba a comentar? Bueno, podemos comentar eso. Otra cosa que, por ejemplo, a mí se me hizo interesante, de que, por ejemplo, Insomnia, en el prólogo no nos dice, va, porque el prólogo nomás dice de que pues, tiene los problemas de sueño, nuestro protagonista, que la verdad a mí se me hicieron que hubo dos protagonistas, que está Lois y Ralph, la verdad. ¿Mm? Porque sí es cierto que empezamos con Ralph y terminamos con él, pero sí Lois es un personaje, pues, clave también, es un personaje clave. Me hubiera gustado que hubieran explorado, y eso que la novela es larga, son como 800 páginas, un poco explorado el pasado de Lois, pero sí es un a la par, son a la par. Y bueno, ahorita fíjense, ya es que estuvimos tocando los temas, digamos, candentes de insomnio, ¿no? O sea, nos gustó las referencias a otros libros, estos temas tan polémicos en su tiempo y todavía. Y por ejemplo, yo siempre me pregunté, ahí les va, siempre se había escuchado de una adaptación cinematográfica de Insomnia. O sea, ya tiene años, tiene años. Entonces, yo no sabía, pues, por qué no se llevaba a cabo, ¿eh? Bueno, así es Hollywood. Se tardan décadas en hacer proyectos. Ahora, leyendo el libro, ya entendí por qué, porque es un tema difícil de tocar. O sea, porque a cuenta de independiente, o sea, si nos gusta lo de la Torre Oscura, el enfrentamiento, el aura, es algo muy cinematográfico que se podía poner las auras o algo es interesante, es algo interesante lo de las auras, me gustó mucho. De, pero digamos que el Hermoso, núcleo sí. central, como yo lo repetí, es lo de la conferencia, el tema de la conferencia, digamos que es el núcleo, es
el motivante, pues, de nuestra protagonista tenga la insomnia, valga la redundancia. Entonces, ¿cómo lo agarras? Actualmente, ya lo dijimos, porque obviamente es un proyecto de Estados Unidos, es el de Hollywood, de Hollywood. ¿Cómo agarras este tema que no ofendas a los grupos? Porque obviamente se van a Yo ofender, ya creo que sabes, más todos los grupos va más conservadores. por el lado de que no lo quieren adaptar, no por eso, sino por el atentado. Es un atentado Bueno, terrorista. Y por otro lado, tenés entonces, la parte ujú, sobrenatural, este de que cuando se elevan Lois y Ralph, es muy difícil de filmar eso, salvo que lo hagas tipo anime. Me parece que la mejor forma de hacer este libro sería hacerlo como en el anime que está circulando para los dramas chinos y coreanos que se hacen como con anime, me parece que en ese formato se podría hacer, porque los trucos de la elevación de la conciencia y la elevación en la torre, que el tiempo pasa más rápido y que además ellos se vuelven invisibles para el ojo humano, es muy difícil de que se entienda en una película. ujú, ¿Sí? Digamos, tiene dificultades técnicas, tiene dificultades ideológicas, como bien decís vos, y una pasa por el tema del ataque terrorista y la otra pasa porque eh, si nosotros leemos el libro, si bien King tiene como esta cosa, pero no es del todo imparcial, está del lado en este caso, de Helen Dibno, si bien tiene como cierta distancia con esa radicalización de Helen, que se vuelve una feminista acérrima, eh, Ralph está del lado de los afectos. Y da a entender que los que están tremendamente en contra, tenemos uno de los personajes que es extremadamente tonto de los pro vida, ¿sí? Uno que es extremadamente tonto. Ed Dipno, que está loco y que básicamente el doctor calvo y bajito, el sucio, que además está sucio, que es el representante no es el caos, ¿cómo se llama? El azar. Gracias. El azar es cruel, violento y arbitrario, ¿no? Entonces, los que están del lado pro vida son personajes más eh, ridiculizados, un poco sucios, etcétera. Entonces, eso te da como la sensación de que no es del todo imparcial Stephen King en estos asuntos, porque es un poco más progresista, así que, que los pro vida. Y además, da a entender que las mujeres tienen derecho a decidir básicamente. Es pro-choice, está pro-life y pro-choice, ¿no? No lo había pensado así, que esos personajes radicalizados se parecían al doctor. Mm. Y además son medio estúpidos, como que no tienen esa capacidad de argumentar su punto de una manera convincente. En general son como gente que grita y que se ponen locos, si bien todos gritan y se ponen locos, pero del lado de las mujeres sí se encuentran los motivos por los cuales son pro-choice. En cambio, los pro-vida siempre van directamente o a la religión o a ideales conservadores que tienen que ver con el control. Que pasa en el libro, pero uno, si conoce gente así en la vida, sabes que es así. Sí, 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 y el tema, no, y el tema de la parecido a la realidad. compasión, el tema de la compasión, el tema de matar bebés, ¿sí? El tema de matar bebés, que es como el primer argumento de Ed Dipno, que buscan, ¿se acuerdan la escena esta de la camioneta? Que está convencido de que el camión está lleno de fetos descuartizados, digamos, de movida ya se nota que el tipo está recontra loco, ¿no? Y él siendo un profesional, un tipo brillante, que digamos, antes de que le cortaran el hilo del globo, el hilo del globo.
Así que bueno, qué sé yo. A mí me parece hermosa la idea de la representación del alma humana y del cordón ese que nos une con nuestra alma. Y me encanta el diagnóstico por el color del aura. Puedo dar un dato de color esotérico. Sí, Eh, yo formo muy parte de ese mundo, hago sanaciones, compañera labura de eso, conozco un montón de gente que labura de eso. Y hace como 20 años tuve una novia que veía las auras. Y, y me decía directamente, el aura de él cuando te mira se pone roja porque te está teniendo envidia y hay un lazo que corre entre vos y él, cuídate de aquel. Aquella cuando te ve te está queriendo dar, cuando te mira el aura se le pone de tal color. Nunca había leído Insomnia, nada que ver, de hecho, eh, pero yo ya había leído Insomnia y cuando ella me contó que le pasaba todo esto, le dije, por favor, lee este libro, no puedo creer lo que me estás diciendo. para mí es súper real este libro, se los digo Fue así. una... Sí, sí, sí. Y yo después, siendo parte de ese mundo, no las veo, pero percibo cosas. Incluso hay una escena que me toca muy en lo personal cuando, como yo ya saben, mi niño tiene parálisis cerebral, cuando eh, Ralph ve a un niño con un problema neurológico en el hospital, ve que su cordón, es el cordón de plata, en realidad lo que ve, Sí, cordón del, es el cordón de plata, y hay un vínculo entre eh, algo que pasa en el cordón de plata cuando hay un daño cerebral, es real, digamos, el cordón de Laura cambia su forma, o sea, hay tantas cosas en el libro que son reales, incluso en detalles como este, de lo que él ve en el niño en el hospital, que es, o, o no sé, que es y como además hizo Ralph ver podía todo ver eso. por qué se le había dañado el cordón, que era por violencia doméstica, digamos, está muy bien hecho el libro. Y a mí me pasó lo mismo. Yo cuando leí lo de las auras y los cordones, yo dije, el tipo sabe de esoterismo. Ujú, Cuando leí esas partes, lo de Laura te enseñan a ver, yo puedo verlo, pero no veo los colores, digamos, solamente los que tienen ese don pueden ver los colores, ¿no? ujú, Pero sí podés aprender a ver como la energía alrededor de la persona. ujú. Y yo dije, esto uno a veces lee un libro y dice, bueno, si esto no es cierto, debería ser cierto. En este caso, para mí, yo no le encuentro errores, sí le encuentro fantasía, ¿sí? Sí le encuentro como exageración y fantasía. Y me Está encanta ficcionado, está que, muy ficcionado. y me encanta que de la perrita salga del hocico el, el, Ujú. el cordón de globo. Eso me encanta, Rosalie. Rosalie me encanta. Como personaje es súper amoroso, lo ayuda a Ralph a desarrollar el personaje, le despierta el instinto protector. Yo creo que sin Rosalie sería una novela completamente distinta. Con Hudson, Kojak, Sí, son totalmente, fundamentales. totalmente. Y además no es que él la adopta, sino que la respeta en su libertad y en su vida de perro callejero, ¿viste? Me encanta. Ujú. Perdón, me fui Yo de quería tema. preguntarles algo, algo, por ejemplo, en general. Si quieres, vamos a empezar contigo, Asael. Así nada más rápido, ¿va? Porque, para no tardarnos tanto con lo que se iba a comentar. Por ejemplo, o sea, sí me fijé eso de las auras, que está muy bien descrito. Está bueno, o al menos muy bien manejado. Esa es la palabra, muy bien manejado. Nosotros sabemos que sí, siempre escriben, bueno, obviamente, pues, libros sobrenaturales, ¿verdad? Fantasmas, estos seres a los que se enfrentan a veces sus protagonistas. Entonces, pues, por ejemplo, yo he teorizado, ¿va? Porque yo soy fan, ¿va? He teorizado que a lo mejor tiene una especie como de resplandor. No sé si ve cosas, intuye cosas. ¿Tú qué piensas, Asael? ¿Que está bien mi teoría o está muy loca? Sí, No, más bien estaría enfocado dentro de, porque no nada más en este insomnio, ¿no? O sea, lo vemos en la mayoría de sus libros, que retoma mucho ese tema y le da, o sea, una importancia, o sea, como si fuera algo científico para él, porque lo ahonda
demasiado claro, o sea, da especificaciones, ¿no? De cómo deben ser las auras, de cómo pasan las cosas, y siento pues, que él sí está en otro nivel espiritual, ¿no? Eso sí, 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 lo he visto también en esa parte. Tú, Adriana, qué piensas de ese tema? ¿Puede ser que King a su amor ve algo por así de simple o simplemente es un buen escritor de desarrollo de estos temas? A ver, pregúntame de nuevo, mira, que voy a tratar de irme para adentro porque hay tanto ruido acá en el mall y no logro escuchar al 100% todo. Y como estoy sola, no me puedo arrancar. Y a ver, ahora sí, pregúntame. Mira, bueno, por ejemplo, en este tema, King maneja, bueno, pues nos gustó, yo creo que la mayoría, cómo manejó el tema de las auras, muy bien explicadito para el contexto del tema. King sabemos que pues que maneja, pues es un experto para el manejo de este temas sobrenaturales y todo. Entonces, mi pregunta es si, bueno, yo pienso que a lo mejor King tiene algo como un resplandor, algo sobrenatural de cosas, y digamos que las plasma o las exacerba, por decirlo en sus libros. ¿Tú piensas que es así o es simplemente un buen escritor? Está como interesante tu pregunta, pero mira, puede ser que tenga algo, pero a lo mejor yo creo que no que tenga como algún tipo de tono, que tenga una capacidad, yo creo que más bien es obsesión, para mí. Bueno, Darío, también, ¿tú qué piensas en cuanto al tema que planteé? Yo creo que es un escéptico muy bien documentado y que probablemente tenga un don de algún tipo, pero si lo tiene está negado, digamos. Y él dice, no, yo escribo esto documentado, pero quizás hay un proceso de fondo que él niega porque es un escéptico. Pero principalmente creo eso, que es un escéptico bien documentado. ¿Tú, Caro, qué piensas en particular de lo que dijo? Estoy segura de que King se mataría de la risa ante la sospecha de que él tiene poderes sobrenaturales. Eh, Se mataría de la risa. Yo creo que tiene un buen equipo de investigadores que cada tema, y él lo dijo en algunas entrevistas, que él manda a investigar pero no quiere saber todo, sino que quiere detalles específicos y el resto lo deja a su imaginación y la deja volar. Eh, y además, te digo la verdad, yo no creo que King ni siquiera necesite un don especial. Me parece que el don de él es alegrarnos la vida con estos libros y, y nada más. Pero sí creo que es un hombre muy grande y que probablemente él vivió los 50 los 60 los 70. En los 70 lo esotérico estaba a la orden del día, ¿no? Eh, Fue en la época que se descubrieron las auras y todas esas cosas entonces el hipismo, que era súper esotérico, y él vivió todo eso. Él vivió todo eso, todas esas épocas las vivió. Darío, sí, perdón. No, no, está bien que me quedó algo colgado que en esto que no me quedó colgado, me vino en esto que decís de los 70 que quizás él no vea las auras, seguramente no la vea, ni tenga un don y todo eso, pero tiene que haber probado el ácido lisérgico y básicamente uno de los efectos del ácido lisérgico, la mayor parte de la gente que lo probó dicen que es ese, o sea, que conectás con ese Mil mundo y mucha colores. gente. Claro, entonces, bueno, o sea, ya sabemos que él se metió de todo en la vida, bueno, es probable que ahí venga algo de experiencia. No lo había relacionado, pero me parece que sí, que tenés razón. Sí, se me hace un punto interesante, Darío. ¿Y tú, Matt, tú qué piensas de lo de mi teoría loca? Mm, a ver, yo como una persona también, pues, escéptica, pero que le han pasado demasiadas casualidades. Yo digo que una casualidad es posible, dos es raro, pero sigue siendo posible. Pero tres o cuatro, o sea, ya es algo más. O sea, como una persona que le han pasado cosas medio inexplicables, no sigo siendo escéptico, siento que todo debería tener una explicación y siento que a lo mejor King es por algo por el estilo, de que si es escéptico busca siempre la
la explicación lógica, pero a lo mejor sí le han pasado algunas cosas que no puede explicar, investiga sobre el tema, le interesa y lo plasma en los libros. No sé si tenga, no creo que tenga Resplandor, nada por el estilo, pero quizás conoció a alguien que le dijo eso. No que lo crea él, pero pues a lo mejor ahí se empezó a interesar, desarrolló el tema y tan, acuérdate que él estaba en una universidad de las más grandes en su momento. Y aparte, además todo esto, pues se drogaba en friego y básicamente duró drogado como 10 años, o sea, que tuvo experiencias, que hayan sido sobrenaturales, pues quién sabe, pero sí, pues en su época estaba de moda el LSD, o sea, sí tuvo que haber visto muchas auras. Bueno, ok. Sé que buen punto, no lo había visto desde ese. Sí, tuvo que ver algo. Definitivamente en eso estamos de acuerdo. Tuvo que ver algo. Entonces, algo que les gustaría, como ya para ir cerrando, para ir cerrando el libro, algo que les gustaría comentar, alguna otra cosa, o si no, ya lo cerramos de una vez. Ustedes Yo me dicen. encontré un vínculo más muy flashero, pero probablemente solo lo entienda Caro o Mac si terminó la Torre Oscura. No voy a spoilear nada, por supuesto, pero hay un vínculo muy loco entre cuando Ralph, la primera vez que ve a Patrick con su mamá, sabe que Patrick tuvo un accidente cuando estaba en la cuna, que se cayó de la cuna, se pegó en la cabeza, casi se muere. Solo lo dejo, solo lo tiro ahí como un vínculo con Doom aquí para que lo entienda Caro o Matt si terminaron la Torre Oscura. Nada más. Yo sí siento que es una conexión, yo sí lo siento. Y no solo esa, hay bastantes, pero con ese personaje, todo lo que conlleva con el niño, yo lo siento muy medido. Yo Yo lo siento muy medido. no entendí del todo, entendí la referencia que tirás, pero no entendí la pregunta. Del golpe de que se cae de la cuna, se golpea la cabeza, como Edgar Freemantle y como la Lily. Ah, el contra Q. Sí, el golpe latigazo, ¿cómo se llama? Pues, Eso. sí, sí. Y además tiene el talento de dibujar y ya además, incluso en Insomnia lo hace más obvio porque dibuja la torre oscura llena de rosas y eso, Sí, ¿no? sí, Y sí. lo dibuja Es directamente verdad. a Roland. Lo dibuja Ujú. directamente a Roland. Sí, Eh, sí. ¿Este libro fue antes de terminar la Torre Oscura o como por qué parte iban? yo Sí, creo Fue anterior. iban los creo primeros que, tres volúmenes y ya después ¿cómo? Repetí, porfa. primero escribió los tres primeros volúmenes y luego Sí, pero ya lo tenía el personaje en mente, porque no aparece hasta el 7, Patrick. Eh, ya debía tener. Entonces, bueno, sin spoilers, nada más así rápido. Entonces, el niño sí se nos va a explicar en el último volumen. O sea, sí vuelve, así se nos explica bien, ¿sí? Ah, ok. Sí. Sí, porque yo me Ok. quedé. De hecho, yo les voy a decir algo. Hay muy buenas partes del libro, sin duda. Pero mi parte favorita, la verdad, fue cuando tuvo la visión. Cuando está desde lo de la Torre Oscura. Y luego que ahora sí por fin salió el Rey Carmesi. Aunque sea poquito, pero ahora, la verdad es lo que más me emocionó hablar de Rey Carmesi, que ahora sí salió, ahora sí se enfrentó a él, aunque sea nomás lo vio ahí, y de decir que ahí lo estaba viendo con Roland y todo. La verdad, yo casi grité, ¡ah! La verdad, a mí me encantó esa parte. De hecho, fue mi favorita, aunque nomás duró como una página o una página y media, creo, nomás duró, pero, la verdad, bueno, ya que ustedes me dicen, va a volver a salir este personaje, la verdad, que bueno, y ojalá, y ya con esto, pues ya vamos a ver sentido, pero aún así, fíjense qué interesante. Había escrito tres volúmenes, siguió ya hay los otros, El 6 y el 7, otros sí. tres, ajá, y luego el otro, o sea, bueno, sí, la verdad es que aquí, qué bien.
esperemos, bueno, ya para ir cerrando, ¿ah? Esperemos que este último volumen, que ahí lo voy empezando, no me ¿Para vaya a de qué año decepcionar. es Insomnia? ¿De Yo, qué? 93, yo odio, 94. 94, 94. No, ah, justo antes está bien, ok. Vieron que al final de cada libro de La Torre Oscura él hace un resumen de lo que va a venir. Digamos, hace un resumen de hasta dónde llegaron y avanza un poquito con lo que va a venir. Ajá. Pero que tuviera Yo- un avance de 3 libros, casi 4 por delante, ¿no? ajá. yo siento que sí terminó, o sea, tenía más o menos pensada toda la historia en un conjunto. Sinceramente, bueno, ya que terminé la Torre Oscura toda, yo siento que sí tenía la historia pensada de principio a fin. Tal vez algunos detalles en medio no muy bien, pero este, siento que tenía demasiado pensado. O sea, ya con este libro, que no lo había leído, o sea, que se pudiera adelantar tanto, o sea, realmente tenía muy bien pensado lo que quería hacer la Torre Oscura, que estará bueno o malo, pues ya cada quien decidirá si le gusta o no, pero sí tenía muy bien pensada la historia. Para los que sí leyeron el último libro, ¿les parece que Patrick es un personaje tan importante? Sí, para mí sí. Matt, Vamos a Siento que esperarnos ahorita, ¿no? representa algo, siento que Vamos a representa algo esperarnos. importante. ok, ok. Si quieren, vamos a esperarnos para el último volumen, para no No, no spoilear a vamos a nadie. spoilear nada, No, no, no. no, no, no es spoiler, no es No, spoiler, no es No, spoiler. no, no, es O sea, una pregunta así como tirada al aire, porque a mí me llama la atención, me llamó mucho la atención con Insomnia, que además en Insomnia Patrick está como en el ojo del huracán, pero parece un personaje muy secundario, ¿sí? Es yo les tengo una pregunta. ¿Sienten que, o sea, yo sentí con esta historia que era como que un remake de, ay, cómo se llamaba? ¿Recuerdan la historia de que hay un tipo malo que llega a un pueblo a hacer un desmadre porque se quiere robar un bebé? No sí, recuerdo la cómo se tormenta llamaba. del siglo. Esa. Ah, sí, Yo sí. yo sentí que ese era como un remake o algo así por el estilo. ¿Será que hay varios niños o digamos que anclados a profecías? O sea, hay varios elegidos o niños así proféticos. Eh, Y por ende hay varios heraldos que se Eh, van robando los niños. el del niño robado en la tormenta del siglo, hay un cuento de, creo que es Nathaniel, no me acuerdo Hawthorne, no estoy segura, Hawthorne. pero no es Hawthorne, es también tan conocido como Hawthorne, que se Ah, llama El hombre que corrompió y el nombre de un pueblo, ¿sí? Eh, de ese cuento, King sacó varias historias, digamos, no, obviamente reformuladas, le puso otras cosas, pero ese cuento creo que le significó algo importante a King. Porque en ¿Cómo? el caso de La Tormenta del Siglo también es una historia de venganza. En el caso de Patrick, no es una historia de venganza, es una historia de salvataje, vamos a decirlo así. Y piensen que además toda esta historia le permite a Ralph y a Lois eh, recuperar un sentido de la vida dentro de la vejez. Lo que me genera cierta amargura es que, bueno, que Aaron se murió sin pena ni gloria, sin que ellos ni siquiera fueran a despedirse. Me parece más conmovedora la muerte del viajante que el que viajaba con Ralph, que te cuenta esas anécdotas de cuando se metieron borrachos en un meeting religioso. Digamos, esta novela para mí no tiene desperdicio. Lo del Rey Carmesí, eh, no te voy a spoilear nada, pero me encanta que que le hayas puesto un pin, Manuel, porque me callo y lo hablamos la vez que viene.
Ok. ¿Me puedes repetir, por favor, el cuento que dices de que como cocina va tomado? Para que lo voy a googlear para que tengamos la referencia completa. Acá. El hombre. Ya que están mencionando eso, les que comentar, o sea, reformulando la idea. Si se fijan, es otra vez una persona mayor con algún don salvando a un niño. O sea, que es algo recurrente que está haciendo, que ha hecho King. Por ejemplo, se me ocurre también en Apocalipsis, que la guía pues era esta señora que tenía el resplandor y que guiaba a todos, pero todo encaminado a salvar al niño. Es de Mark Twain. Oh. Ahí se los, ¿Cómo se llama el cuento? ahí se los mandé al chat. El hombre que corrompió Heidenburg. Heidelberg. Se los mandé al chat. Es un cuento cortito, no tiene desperdicio. Si no me equivoco, es principio del siglo XX o fin del siglo XIX, no estoy segura. Mark Twain, ¿qué es siglo XIX? 1899, fin del siglo XIX. El nombre que corrompió. Ok, vamos a Hadley- buscar. Hadleyburg. Vos, Matt, que dominás la pronunciación en inglés, ¿cómo se pronuncia esto que les mandé? Heide. Mike Labor. ¿Cómo es? Mike Labor. Como que dilo con L al final, Labor. No, pero es Hadleyburg. ¿Cómo se? Hadleyburg. Espérame, ¿por dónde lo mandaste? Está en el chat de Zoom. De aquí, ¿verdad? A ver, un segundo. Heidelberg, ¿no? Sí, Hat Labor. Hadleyburg. Burg es pueblo, ¿no? Perdón, ¿qué dijiste, Darío? No, eso, Heidelberg, seguramente el pueblo de Heidel, algo así. Sí. Por eso nunca me acuerdo el nombre del cuento porque me cuesta el nombre del pueblo. Así que bueno. Podríamos buscar este cuento y lo leemos como un extra para la vez que viene, para el encuentro, porque para mí este cuento es fundacional en un montón de historias de Stephen King. Me parece muy bien, sí. Ajá, Yo si lo encuentro online lo mando al chat, ¿sí? ajá. Ahorita. Y algo más para cerrar nuestra lectura. ¿Algo más? ¿Comentarios? ¿Todo bien? Bueno, entonces ya nada más unas palabritas. Entonces, ya para ir cerrando, ya saben que pues, me gusta leerles un cachito, un poquito. Pasó la mano por el rostro de Ralph para cerrarle los ojos y entonces sostuvo su cabeza en el regazo y esperó a que llegara la policía. A los ojos de Lois, Ralph parecía dormido y comprobó que la larga cicatriz blanca de su antebrazo había desaparecido. 10 de septiembre de 1990 a 10 de noviembre de 1993. Y así termina nuestro libro del mes. La verdad es que, a grandes rasgos, como dijimos, tiene cosas muy bonitas. Un libro que, si uno le tiene paciencia, va de menos a más. Y obviamente, pues, la verdad, me gustó mucho porque se enlaza con nuestro próximo libro del mes, que pues usted, bueno, que ya es este mes, que ya estamos en el mes, que es La Torre Oscura. Que, bueno, no se pierdan nuestro próximo cierre, que este ya es miren, vamos a festejar, aparte que es el cierre de la saga más importante de Stephen King, vamos a festejar también el tercer aniversario de nuestro grupo, de su grupo. Se los agradezco mucho porque sin su ayuda, la verdad, pues no podríamos formar este club que se ha hecho muy interesante. Gracias a ustedes. Bueno, y ahí luego se los voy a agradecer también ese día. Eh, He aprendido muchísimo entre todos de Stephen King. Libros que yo ni sabía que existían, la verdad, han resultado victoriosos. Me ha gustado. De la saga, la verdad es que tengo varias la voy a descargar y sobre todo, pues ahí vamos a hacer, yo creo que ya es el culmine de nuestro club de lectura de Stephen King, que es ya La Torre. Ahí sí ya nos vamos
ahí vamos a debatir, vamos a platicar muy bien. Y la verdad tengo muchas ganas de que sea ya ese día, la verdad. La verdad que ya tengo ese día de platicar, porque hay varias aristas, hay varias maneras, pero ya lo veremos ese día. Pero sí se los agradezco mucho y la verdad hoy ya no nos dio tiempo de platicar un poquito de la primera temporada del instituto, que la verdad la vi y no me gustó, no me gustó la del instituto. Eh, Y, y cuando no hay tanto presupuesto en las series, le empiezas a inventar, a poner. Yo sé que pues es una serie de básicos 8 capítulos y pues tienes que inventarle, ¿no? Pero no le supieron inventar bien. Se nota que no hay poco presupuesto y la verdad prefiero que si no van a hacer algo bueno, pues como Insomnia, mejor así lo dejen. Mejor dejémonos con esto o un COVID o algo, ya así no hay mucha lana. Prefiero eso a que salga algo como el instituto, que por increíble que parezca, va a tener segunda temporada. Y ustedes dirán, ¿por qué si no pegó, tiene segunda temporada? Ahí les va. Porque la verdad, ni entre los fans les gustó. O sea, nadie la mencionó, nadie la ha mencionado. Así tú te metes a los grupos que hubo serie de esa, nadie, nadie sabe. Entonces, ¿por qué hubo segunda temporada? Porque yo estoy seguro que cuando hicieron el contrato, así pasa con muchas series, las hacen por 2 o 3 temporadas. Es algo muy común de que amarran un contrato o algo, ¿saben qué? Lo hacemos o más barato, pero tenemos que hacer mínimo 2 o 3. Yo creo que pasó lo mismo con esta serie. Ya, pues bueno, ya está hecha, ya la van a hacer, creo que este año sale. Pues bueno, pues sí la vamos a ver, pero pues porque soy fan del Kim Verse. Si no, la verdad, mejor me pongo a ver el mundial, una repetición del mundial o algo, la verdad, así. Mejor quedémonos con el libro del instituto, el instituto que es buen libro, y vamos a ver si un día aquí me retoma esos personajes. Vamos a ver en otro libro. Porque en cuanto a su adaptación, pues, no, ay, ya, no hay nada que decir, no hay más. No, mejor pónganse a ver Insomnio otra vez, mejor no vean esa serie, mejor vean el libro, lean el libro otra vez. Traigan Entonces, algo muchas dulce gracias. para festejar la vez que viene. Traigan un pedacito de torta, una factura, algo rico para comer Sí, la vez que viene. Y festejamos los 3 años. Unos tacos de sí, pistolero, unos sí, vamos burritos a de hacer pistolero. eso, Sí. vamos a hacer eso, vamos a traer un pastelito y los voy a poner en el grupo y también para una bebida, para que también nos puedan acompañar, ya saben, cualquier bebida. Si es posible, bueno, ya está agua, ¿va? Si es posible algo más fuerte que el agua. Es más fuerte, no sé, Este es más una fuerte, soda, refresco. refresco de sabor, adelante. Pero sí van, bueno, Adriana, porque pues si está trabajando, pues no va, no, ahí no, pero, pero si es posible ese día, pues un Oye, vinito o Manuel, algo. Manuel, Ajá, disculpa que te interrumpa, pero el próximo mes me cambio de OPD a GMO y voy a estar full. No sé si voy a estar libre para ese día, pero es probable que sí. Hay un solo domingo que trabajo, creo que es el 20 y algo, pero los otros domingos estoy libre, así que espero que la reunión se haga dentro de esos días que voy a estar libre.